Prensa Miami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Prensa Miami. En esta nueva edición estamos en riguroso directo, son las 2 de la tarde. Y comenzamos. Uno de los objetivos ampliamente difundidos de Robert Fitzgerald Kennedy, quien dirigirá el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la futura administración Trump, es reducir el consumo infantil de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados, atención, porque constituyen alrededor del 73% del suministro de alimentos del país. Uno de los mayores peligros asociados son los colorantes alimentarios. Tanto demócratas como republicanos han presionado para que se prohíban, pero la industria alimentaria y los grupos de presión del sector se han opuesto. Según un estudio de la revista científica, más de 250 millones de personas en Estados Unidos podrían padecer obesidad en 2050. Vamos a saludar a esta hora a Montserrat Rodríguez. Ella es médico nutricionista desde Miami. Montserrat, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Club de Prensa Miami. Gracias a ti, Alexandra, por tenerme en este espacio tan importante. Montserrat, dicen que somos lo que comemos. ¿Cómo calificarías la nutrición en Estados Unidos? La nutrición en los Estados Unidos en este momento es una de las peores que existe en el planeta, si no la peor. No solamente porque, como lo acabas de decir en la introducción, está cargada de una cantidad de ingredientes que no solamente no nutren, sino que además intoxican, sino porque hay una distorsión absoluta de la oferta, de la oferta del producto, de las cantidades que se están consumiendo. Entonces son una serie de factores que están contribuyendo para que efectivamente sea una de las crisis de salud más importantes que este país ha estado padeciendo desde, bueno, yo creo que desde el momento de su fundación como república. Sí que es cierto, Montserrat, que hemos visto ya hay un movimiento dentro de Estados Unidos, a pesar de que en los últimos años pues se ha puesto de moda la comida orgánica. Hay aún cosas que claman al cielo, sobre todo para aquellos que venimos de otros países y vemos cómo la alimentación es tan distinta de un país a otro. Y sobre todo, vemos cómo un mismo producto se vende de formas muy distintas, véase en Europa, que en Estados Unidos. Es decir, se permiten ciertos ingredientes y ciertos elementos que en otros países, en Australia, por ejemplo, no se permiten. Es decir, la misma marca elabora el mismo producto de forma distinta para distintos países. Y yo te quería preguntar, Montserrat, porque justamente los legisladores en California han votado a favor de prohibir estos aditivos alimentarios relacionados con los problemas pues de comportamiento, muchas veces de los niños, de los comedores escolares. Y eso significa, por ejemplo, como los Flaming Hot Cheetos, que por cierto le gusta mucho a mis hijos, Twinkies y más, ya no se permitirán en las cafeterías escolares, pero sí que se podrán seguir vendiendo en las tiendas. Montserrat, cuando tú ves a niños aquí en Estados Unidos comer esto como snack y que se les da en las escuelas públicas como nutricionista, ¿qué le dirías a esos padres? Bueno, obviamente que aquí tiene que, en vez de apuntar dedos acusadores, yo digo que uno con otro hay que tratar de resolver el problema. Y toda esta iniciativa que en este momento ha hecho furor en la media, es decir, en la prensa mundial, estado gritando, hemos estado diciéndolo a gritos los médicos, los nutricionistas, sobre todo médicos funcionales, pero sí existía algún tipo nosotros sentíamos una resistencia, llegábamos como a una pared, a un muro de contención que usualmente tenía que ver con esos grandes negocios que se establecen entre el gobierno y las agencias federales de educación, los militares. Si tú vas aquí a los Estados Unidos, donde peor comida se consigue es en los hospitales, en las escuelas, en las instituciones militares. Y eso ¿por qué? Porque estas grandes corporaciones y productoras de alimentos industrializados hacen los negocios con el gobierno.
pero por supuesto sin tomar en cuenta la realidad de la salud de las personas que van a depender allí. Y yo creo que eso es lo más escandaloso de todo esto, porque el hecho de que una compañía utilice ingredientes en un lado y en el otro, yo no quiero pensar, porque de verdad se va a poner uno loco, en que es algo a propósito. Es simplemente fue permitido, todavía la FDA, que es un organismo gubernamental, no ha prohibido, porque en lo que lo prohíban, yo creo que Kellogg's, Nestlé y Kraft no van a tener problemas en cambiar sus líneas de producción como la tienen en Europa, como la tienen en Asia y como la tienen en Australia, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, eso es muy importante, que los padres, o sea, ya nos toca a nosotros como individuos estar pendientes de evitar esos alimentos por lo menos hasta que los limpien, hasta que los saneen un poco y obviamente en el transcurso educarse e informarse porque la mayoría de todos esos productos ni son, como les dije al principio, ni tienen nutrientes, ni calman ningún tipo de necesidad del cuerpo, pero además nos intoxican y son los responsables de estas grandes aumentos en enfermedades crónicas que antes no se veían en niños como la diabetes, el colesterol alto, hígado graso, sobrepeso, obesidad, dificultad para el aprendizaje, entre muchas otras cosas. Montserrat, quiero que me hables de esos ingredientes en cuestión para que los padres, cuando leamos esas largas etiquetas, podamos reconocerlos inmediatamente. Sin embargo, quiero que escuchemos ahora esas declaraciones del que supuestamente va a dirigir el Departamento de Salud en esta nueva administración de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo Robert Kennedy. Esto es lo que la mayoría de los estadounidenses ponen inocentemente dentro de sus cuerpos y con mayor alarma en los cuerpos de sus hijos. Y no es coincidencia de que los estadounidenses mueran más temprano que los canadienses, alemanes, italianos, japoneses, coreanos, australianos o cualquiera de otro país comparable. Ya basta, el presidente Trump y yo vamos a parar el envenenamiento masivo de nuestros hijos estadounidenses. Juntos vamos a hacer a Estados Unidos más saludable de nuevo. Entre los ingredientes controvertidos, justamente hablábamos de esa legislación en California que se llama Schools Food Safety Act. Montserrat, ¿qué ingredientes tenemos que conocer para estar alerta? Y si lo vemos en una etiqueta de algún producto, no comprarlo porque puede ser perjudicial para nuestros hijos. Estamos hablando de los colorantes alimentarios. Exactamente, ese es uno de ellos, por ejemplo, el amarillo número 5, el amarillo número 6, el rojo número 40. Luego tenemos el jarabe de fructosa de maíz, que es un derivado del maíz, pero altamente impactante en el índice glicémico, por ejemplo. Por eso se asocia mucho con la aparición de obesidad infantil y de diabetes. Pero yo les voy a decir algo, porque hay muchísimos, y lo importante es que cuando ustedes lean la etiqueta, cuando ustedes traten de pronunciar un ingrediente y no puedan pronunciarlo o les suene a que están leyendo más bien una píldora, alguna droga para algún dolor, tienen que apartar ese producto. Los productos mínimamente procesados pueden tener 5 ingredientes o menos y hay varios que son excelentes y usualmente todos los podemos leer. Y cuando los leemos, además sabemos de qué se trata. Algunas veces oímos, por ejemplo, pasta de tomate, harina de maíz, etcétera, etcétera. Esas son cosas que entendemos, pero cuando empezamos a ver BVO, que es el aceite vegetal brominado, o cuando empezamos a ver, por ejemplo, la ADA, que es la azodicarbonamida, y pare de contar, por eso no me voy a extender en esa lista porque más parece un idioma, qué sé yo, extraño, ¿no? De otro planeta. Cada vez que ustedes lean una etiqueta y no entiendan lo que están leyendo, eso no es comida, o se ha alejado mucho de su versión original. Montserrat, cuando éramos pequeños, hace mucho tiempo, siempre escuchábamos aquello de que tomar un tazón de cereales por la mañana formaba parte de un desayuno completo y equilibrado. Pero ahora, eso es un dulce, un capricho y no es para nada saludable. Estamos hablando de los cereales. ¿Qué cantidad de azúcar tienen los cereales? ¿Y por qué no es bueno? ¿O qué otra opción pudiéramos darle a nuestros hijos
para desayunar por la mañana, que sea una buena primera comida del día y que no resulte en grandes cantidades de azúcar, aparte de la ingesta de colorantes que te puede provocar serios problemas de salud? Bueno, lo primero es que obviamente la distorsión o la deformación de lo que era un cereal hace 60 u 80 años no tiene nada que ver con el de hoy en día. E incluso, como tú lo decías, el de hoy en día aquí en los Estados Unidos no tiene nada que ver a lo mejor con un cereal en Europa o en Japón. Pero en todo caso, eso es un alimento que no está balanceado porque tiene una gran cantidad de carbohidratos, incluso en la mejor de las versiones, y está fallo en proteínas y en grasas naturales y en grasas esenciales que son fundamentales para que la persona esté bien nutrida y para que pueda funcionar y metabólicamente esté sana. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que pensar en tratar de combinar de alguna manera todos estos nutrientes o macronutrientes que te acabo de mencionar. Por ejemplo, pudiera ser una tostada de un pan de granos ancestrales, de granos enteros, con un huevito, con un poquito de mantequilla, orgánica por supuesto si se puede. También pudiera ser una taza de un yogurt que no tenga ni colorantes ni azúcares agregados, pero entonces nosotros le podemos poner un poquito de fruta, la que sea que le guste al niño, nueces picadas por encima si no tiene problemas de alergias, pero también se le puede poner un poquito de aceite de coco para darle esta grasa saludable que además es buenísima para el cerebro para empezar el día en la escuela, para no solamente para los niños, sino para los adultos también. Podríamos incluso incorporar cosas como los granos, es decir, la quinoa o la avena, por supuesto, en una buena versión, todo esto combinado con leches, bien sea leche de vaca o leches veganas de buena calidad, vuelvo y repito, siempre combinadas con algún tipo de grasa. Es decir, que hay muchísimas opciones. Lo que pasa es que nos compran por el lado de la facilidad, la conveniencia y obviamente la parte del marketing se enfoca en atraer de tal manera la atención del niño, que al final es el consumidor, y hoy en día pues toman decisiones que no se tomaban antes, pero ellos son los que deciden qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no quieren hacer, y de los padres, porque los padres cada vez están más ocupados, también tienen trabajos, a veces salen más temprano que el niño, que luego lo viene a buscar el autobús y quedan hasta sin supervisión. Entonces lo importante es que el cambio sea a todo nivel. Por ejemplo, eso no tendría por qué estar en casa, tendrían que haber otras opciones. Educar al niño, incorporarlo para que ellos escojan también sus diferentes opciones y estimularlos para que quieran probar y tengan curiosidad más bien para extender su paladar hacia opciones más saludables. Claro, justamente, Montserrat, has dado en el clave. Yo como madre, cada vez que paso por un pasillo de cereales, mis hijos van a la caja que tiene el personaje que les gusta, la caja con los colores más chillones, y esa siempre es la caja que tiene más azúcar y tiene todos los colorantes que pueden perjudicar a la salud de mis hijos, con lo cual también los padres estamos batallando contra esa batalla de marketing, ¿no? De las marcas que hacen que nuestros hijos quieran esos productos y no lo que decías tú, el pan con el grano, la fruta, porque eso no tiene ningún dibujo de que ellos ven en la televisión, ¿no? Exactamente. Y es un trabajo que tiene que hacerse en equipo. De verdad le queda muy cuesta arriba solo a un padre, como te digo, de hoy en día, con tantas ocupaciones, con un estilo de vida completamente distinto al de nuestros padres, lidiar esta batalla solos. Y ya por eso aunque yo no soy de las que clama todo el tiempo intervención del gobierno, de verdad que llega un momento en que esto no puede ser. Y justamente tenemos mucha esperanza acá en los Estados Unidos de que esta nueva administración haya tomado como bandera, incluso en la campaña política, y haya hecho una inclusión de elementos y de personajes que ni siquiera son políticos, lo cual esperemos que sea bueno. ¿Por qué? Porque aparentemente no tienen compromisos comerciales con nadie, sino que tienen un compromiso con la colectividad. Porque es que, de todas maneras, si nosotros seguimos enfermándonos cada vez más y desde edades más pequeñas, no va a haber presupuesto nacional que pueda cubrir
todos los gastos de salud que se van a presentar a futuro. Ya hoy en día el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud, digámoslo así, en los Estados Unidos, tiene un gasto 3 veces mayor que el de defensa. Y si de algo no podemos dudar, es que los Estados Unidos le imprime dinero a la parte militar. Bueno, imagínense ustedes que el presupuesto de salud hoy en día es 3 veces mayor. Si seguimos esta carrera desenfrenada de aumentar una población enferma, esto no lo va a poder mantener nadie. Entonces yo creo que en este momento hay una especie de tormenta perfecta, en el sentido de que hay varios elementos que anteriormente nunca se hubieran puesto de acuerdo, pero les va a tocar por intereses comunes, y yo creo que afortunadamente por primera vez uno de los beneficiados va a ser la colectividad y la sociedad. Y sobre todo nuestros niños, que son los que al final están ingiriendo ese tipo de alimentos, incluso en escuelas públicas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar, Montserrat, de un boicot que hay para que no se consuman más los cereales Kellogg's. Eso será en unos minutos aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Una activista e influencer, Bani Hari, está llamando a boicotear los productos de Kellogg's por vender a los estadounidenses las versiones, dice, más tóxicas de sus cereales, mientras que en otros países venden versiones mucho más seguras con mejores ingredientes, por ejemplo, en Australia y en Europa. Un ex empleado de la FDA reveló cuál es el cereal para el desayuno más nocivo del mercado estadounidense. Estamos hablando del doctor Darin Detwiller, que anteriormente trabajó como experto en seguridad alimentaria para la agencia y declaró que Fruit Loops de Kellogg's es el peor de todos, señalando que los anillos arcoíris están muy procesados y contienen altos niveles de azúcares añadidos, colorantes artificiales y conservantes que están relacionados con problemas de salud. Montserrat, estás mirándome así diciendo, sí, tienes toda la razón. Esos cereales, los aros de colores, son los más perjudiciales y son los que normalmente nuestros hijos nos piden justamente por ser de colores. Vamos a escuchar una entrevista que dio este trabajador de la FDA a esta activista e influencer que está pidiendo el boicot de los cereales Kellogg's. Vamos a verlo. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el CEO de Kellogg, le diría: su legado personalmente y el legado de su compañía va a ser medido en términos de lo que usted contribuyó hacia la sociedad. Y si usted dice, bueno, voy a ser medido por ganancias récord, bla, 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 eso es fantástico, eso es bueno para los propietarios de acciones. Pero si usted mira la idea de tomar la oportunidad de repente vivir con su compromiso, como dijo que iba a quitar los tintes artificiales, entonces, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no logra esto para que su comida todavía sea rentable y a la par saludable para no solamente los consumidores más saludables que ocasionalmente consumen el producto, sino porque no lo convierte en saludable para esa población más vulnerable, que son los que usualmente se van a enfermar, las personas que comen eso todos los días? Y yo sé que esa pregunta ha surgido a un ejecutivo en una compañía. ¿Le permitiría a usted, a sus hijos, comer eso todos los días? Y ellos nunca responden de manera clara, y es por eso que ellos saben que no lo harían. Montserrat, la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos. ¿Cómo puede ser que la FDA ha dejado que miles de productos químicos estén en los alimentos que consumimos a diario? Y no solo adultos, sino niños. Bueno, la respuesta obviamente no la tenemos. Ni la tengo yo, ni la tiene la gran mayoría del país. Como te decía antes, una de las cosas que no me gusta entrar es en teorías conspirativas, pero es que es muy difícil no caer en eso cuando además
de que tú te das cuenta que la FDA es un organismo que se supone que tiene que proteger al consumidor, también está protegiendo a los productores de la industria alimentaria. Pero no solamente eso. También se conoce que muchas compañías de la Big Pharma, es decir, productores de medicamentos para enfermedades crónicas, también tienen acciones y tienen conexiones e intereses comerciales con la industria alimentaria. Y no hay manera de que tú no digas, ya va un momentico. Entonces, por un lado, me meten el cereal engordante y todas las cosas engordantes, pero en este caso estamos enfocados en el cereal. Y por el otro lado, producen el Ozempic. Y en ninguna parte a nadie le dice al consumidor que tiene que empezar a comer mejor, que tiene que empezar a hacer ejercicio, que tiene que cuidar su estilo de vida, porque esa es la verdadera solución y el verdadero origen del problema. Entonces tú dices, wow, hay tantas preguntas que no se han respondido y que dejan espacios abiertos para la especulación de todo tipo, porque hasta nuevo aviso, pues es como loco, ¿no? Tú nunca le darías a una persona a quien estás protegiendo, a alguien que se supone que es el agresor de ese tipo de crímenes. Entonces, ese es el juego extraño que se ha estado jugando durante, no extraño, yo diría más bien vicioso, que se ha estado jugando entre las compañías, las grandes corporaciones productoras de alimentos procesados. Ahora te la menciono porque eso también va a salir muy pronto, las conexiones que hay con la industria farmacéutica más las agencias gubernamentales. Entonces, es muy importante que digamos, este despertar no vuelva a caer en simplemente un rumor, en algo como fue una moda, fue un titular y no se le haga seguimiento. Y aunque cambie el gobierno y aunque cambie quien cambie, yo creo que la población americana, los padres tienen que estar defendiendo a sus hijos, no solamente de las agresiones que uno más miedo tiene, ¿no? Un secuestro, las armas en las escuelas, esto, aquello, pero también de lo que nosotros llevamos a la mesa, de lo que dejamos entrar a nuestros hogares, no solamente desde el punto de vista de alimentos, sino incluso de actitud, de enseñanza, de ejemplo, porque ahí sí tenemos un trabajo muy importante nosotros los padres, y yo creo que es el más cercano, el que realmente puede hacer una diferencia. Claro, pero Montserrat, yo te lo digo en mi caso personal, es muy difícil. Uno se siente solo porque tú le dices una cosa a tu hijo, pero luego tu hijo va a la escuela y ve cómo en la escuela el mismo profesor, persona de confianza, le está dando chiros a los niños como snack. Antiguamente el snack para mí era una manzana, no sé, unas galletas, ¿no? Las galletas María. Es luchar contra un monstruo. O sea, sí que es cierto que ha de haber un mínimo de regulación, porque si no, por más cae toda la responsabilidad hacia el padre y es prácticamente imposible. Parece que los intereses corporativos se han infiltrado en agencias en las agencias reguladoras que, como tú bien dices, Montserrat, tienen que velar por nuestros intereses y porque si no, a posteriori les va a representar un coste económico impresionante, ¿no? Así es, pero por esa razón yo creo que ahora con este boicot la influencer es más que nada la imagen, pero detrás hay personalidades importantes en el mundo de la medicina, de la nutrición, de la ciencia verdadera, donde que se han unido y ahora ellos están haciendo, como quien dice, toda la justificación científica de por qué el boicot. Y se está extendiendo. Ya en Texas hay parte del sistema escolar, creo que los charters y los privados que están prohibiendo, ¿verdad? Haciendo lo que llaman acá banning, prohibiendo los cereales como parte de la oferta que le dan a los niños en las comidas, y se está haciendo una petición seria para que se extienda a todas las escuelas de Texas. Y si California ya tiene su ley y Texas también, yo estoy segura que todos los demás estados de la Unión tienen que estar alineados con esta misma iniciativa, porque el beneficio es para todos y todos los niños
son importantes, son valiosos, todas las familias merecen tener las mejores oportunidades y no deben ser discriminados. Entonces va a ser algo que va a empezar como una caída de dominó, porque tiene sentido, que uno siente el ambiente, la gente está... Ahora habla más de eso. Tú los ves en el supermercado revisando más. Ya es noticia todos los días por todas partes. Entonces, bueno, esperemos que esto no se apague, que sea algo más bien la chispa que va a encender todo este movimiento transformador, porque como tú lo dices, necesitamos ayuda. Los padres solos no podemos, los médicos solos no podemos. A veces yo hablo con pediatras o hablo con educadores, personas de otras líneas de trabajo y no, o sea, como que yo parezco, tú sabes, la loca, ¿no? La que está aquí abogando por cosas que son imposibles de hacer, porque realmente no es fácil. Pero una vez que todo esto empiece a rodar, hay que montarse en ese tren, no hay que dejarlo escapar, porque es una de los primeros pasos para una transformación que nos va a hacer bien a todos, como país, como familias, como individuos y, bueno, como sociedad, obviamente. De hecho, Eva Méndez, justamente la actriz, hace unas semanas publicaba en sus redes sociales justamente esto en contra de los cereales Kellogg's porque están utilizando colorantes que están prohibidos en Europa. Vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dijo. Crecí con cereales, todavía me encantan, pero ya no comeré Kellogg's después de descubrir que muchos de los ingredientes que usan aquí en los Estados Unidos están prohibidos en otros países. ¿Por qué? Porque son perjudiciales para los niños. Montserrat, para entenderlo un poquito, los colorantes que se usan aquí ya hemos dejado claro que pueden provocar graves problemas de salud. Para teñir la comida, ¿qué es lo que usan en Europa, por ejemplo? Estoy hablando de los M&M's, de los Skittles, de los cereales, de los Loops, los que estábamos hablando, de los aros de colores. ¿Qué colorantes usan que ahí no les perjudica en la salud? Usualmente utilizan, digamos... ¿Colorantes naturales? Extractos derivados de vegetales y frutas, como por ejemplo la remolacha es muy popular porque de ahí pueden sacar varios tonos de morados, de rojos. Los pimentones también los utilizan polvo de blueberries o arándanos, de frambuesas, de fresas, de zanahoria para lograr los tonos más anaranjados o más amarillos. Utilizan la cúrcuma también. O sea, utilizan en la naturaleza como tal los fitonutrientes, son los que le dan los colores a todos los vegetales y las frutas que nosotros vemos en el supermercado, que cuando entramos se ven hermosas porque parecen árboles de Navidad. Hay mucho verde, pero también hay rojos, hay amarillos, anaranjados, hasta blancos, porque por ejemplo el coliflor, el nabo son blancos, y también es importante tener eso para matizar otros colores. Entonces eso es lo que usualmente se usa, igual muchas de las especias, y obviamente es más caro que utilizar un colorante artificial, pero yo pienso que una de las cosas que también se vio es que el precio no cambiaba, es decir, que ellos pueden seguir produciendo y ganando lo que tengan que ganar, al igual que ganan en la Unión Europea, acá en los Estados Unidos, utilizando esos mismos ingredientes. Te quería preguntar, Montserrat, porque yo he visto a mucha gente usar una aplicación que se llama Yuka, con K. Entonces tú ves a personas que están en el supermercado escaneando el código de barras, pues para que te dé una idea rápida si el producto que tú estás viendo es bueno o no. Básicamente porque te pierdes en la lectura de tantos ingredientes. Tú antes has dado un par de consejos que el primero que me ha encantado es, si no puedes mencionar, si no puedes pronunciarlo, es que no debe ser bueno, ¿no? Esa aplicación, ¿tú la recomendarías como nutricionista para discernir productos buenos de productos malos? Porque incluso a veces cuando tú ves en la etiqueta que es orgánico, que han usado, no sé, hay una marca que no la voy a mencionar ahora, pero hay una marca que hace pasta, pero pasta de garbanzos, y ahora se ha visto que están utilizando un producto cancerígeno. Entonces, incluso lo saludable a veces es perjudicial.
¿Qué herramienta, hay una herramienta como la aplicación Yuka que nos podría ayudar o no la recomiendas? Mira, todavía no ha salido una herramienta que cumpla suficientes requisitos como para ser confiable. La última vez que revisé la aplicación Yuka, que fue hace como un mes, porque no la reviso todos los días, me imagino que no la actualizan todos los días, me di cuenta que no entendí bien cuál es el criterio que tienen. Porque, por ejemplo, y te voy a dar el ejemplo acá, agarré justamente un frasco de aceitunas, ¿ok? Que solamente el ingrediente era olivas, y era, creo que vinagre y sal, algo así. Y cuando yo lo escaneé, me decía que era un alimento que no era recomendable. Entonces yo dije, ok, ¿qué están leyendo ellos? ¿Será que están leyendo, además de la cantidad de ingredientes, más bien se basa en las calorías? Porque obviamente por unidad una aceituna tiene un alto contenido calórico porque es una grasa saludable y la grasa siempre tendrá más calorías que otros nutrientes. Entonces no le recomiendo... Quien me presentó eso, por ejemplo, fue un paciente con cáncer. Y yo le dije, no, para ti no es esto. De pronto, para alguien que está empezando, es una buena opción, porque ya hay un despertar de conciencia, hay una orientación. Pero a mí me gustaría que cualquiera sea la aplicación, nos explicara cuál es el criterio a través del cual están haciendo ese análisis. Porque igual cogí otro alimento que era un poco más procesado, que no me imaginé nunca que iba a pasar la prueba de la aplicación, y sí la pasó. Entonces, no te voy a decir que es lo ideal, pero para alguien que no tiene ni idea y a lo mejor no quiere ahorita ir a una consulta conmigo o con alguien como yo, que me siento a explicarles cómo leer etiquetas, entonces es un buen empezar, porque también hay que empezar por alguna parte, ¿no? Totalmente, Montserrat. Muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy en este programa especial sobre alimentación. Somos lo que comemos y sobre todo nos preocupa mucho la nutrición de nuestros hijos en este país. Montserrat, muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias a ti, a todo tu público y que tengan excelentes fiestas también todos. E igualmente, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos con más. Por ejemplo, usted que tiene que cocinar el pavo de Acción de Gracias. Hay una serie de consejos para preservar la seguridad de toda nuestra familia. Enseguida lo vemos aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos aquí en Club de Prensa Miami en este programa especial. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, cada año millones de estadounidenses contraen enfermedades transmitidas por los alimentos, provocando unas 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes. Y el Día de Acción de Gracias es una época en la que hay que tener especial cuidado, ya que los estadounidenses preparan comida para grupos grandes en los que a menudo hay seres queridos de riesgo, como lo son los ancianos y los niños, por lo que la seguridad alimentaria es una prioridad. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos anima a los consumidores a practicar la seguridad alimentaria durante todo el proceso, desde la compra del supermercado hasta la mesa. Vamos a saludar a esta hora a Beverly López, vocera del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Qué tal estás, Beverly? Muchas gracias por estar hoy aquí. Muy bien, gracias por la invitación. Para tener un día de Acción de Gracias, una noche de Acción de Gracias de una forma segura y preservar el bienestar de toda nuestra familia, nos gustaría que nos dieras algunos consejos que se están dando desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y diría yo que lo primero, muy básico, es lavarse las manos. Correcto, hay 4 pasos que son muy fáciles de seguir, que debemos de estar siguiendo siempre que estamos preparando alimentos. Hay que lavarse las manos, como has mencionado, hay que mantener una separación de las comidas crudas a las que ya estén cocinadas para evitar la contaminación cruzada. Es siempre bien importante usar un termómetro de alimentos para verificar la temperatura interna de los productos que esté cocinando y recordar de no dejar la comida al tiempo libre por más de 2 horas para evitar las intoxicaciones alimentarias.
¿Y de qué forma debemos descongelar el pavo si es que así lo tenemos? Claro, hay dos formas muy fáciles y seguras de descongelar su pavo. Uno, siendo en el refrigerador, hay que permitir 24 horas por cada 4 a 5 libras. Por ejemplo, si usted tiene un pavo entre 12 y 15 libras, debería dejarlo adentro por 3 días. O también tenemos el método de agua fría, lo que significa que hay que sumergir su pavo en agua fría, cambiar el agua cada 30 minutos y permitir 30 minutos por cada libra. Hemos visto muchos videos en redes sociales de accidentes cuando vamos a cocinar el pavo. ¿De qué forma, Beverly, debemos cocinar el pavo y que sea una forma segura, justamente para no tener accidentes? Personas que les gusta lavar su pavo antes de empezarlo a cocinar pensando que van a quitar ciertas bacterias, pero la realidad es que muchas personas en vez de hacer eso propagan la bacteria por la cocina, lo que causa contaminación cruzada y luego se enferman. La única manera de en verdad asegurarse de que el pavo esté seguro es cocinándolo a la temperatura interna mínima segura de 165 grados Fahrenheit. Y lo comentabas al principio, Beverly, en Acción de Gracias se cocina demasiado y me gustaría que nos dieras algunos consejos para almacenar esa comida sobrante. ¿Qué debemos tener en cuenta? Claro, no hay que meter el pavo entero al refrigerador, hay que cortarlo en porciones más pequeñas, ponerlo en contenedores que no estén tan hondos para que la temperatura alcance una temperatura segura rápidamente cuando lo meta al refrigerador. Igual si tiene sopa, si tiene puré de papa y otras cosas, igual porcionarlo, ponerlo en contenedores más pequeños. Una vez que usted ponga sus sobras en el refrigerador, duran a salvo de 3 a 4 días. Si en el cuarto día usted no va a consumir la comida, le recomendamos que lo congele para que mantenga la comida a salvo y evite el desperdicio de alimentos. Y desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades hablan de que cada año millones de estadounidenses contraen enfermedades justamente transmitidas por los alimentos, ocasionando más de 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes. Porque hay que tener un especial cuidado en este Día de Acción de Gracias. Correcto. En estas fechas también vamos a tener invitados que en realidad no sabemos cuál es su condición médica, ¿verdad? Puede haber niños, puede haber personas muy mayores, personas embarazadas que corren riesgos más altos de contraer estas intoxicaciones alimenticias y por eso es muy importante que siga los pasos de la seguridad para evitar estas intoxicaciones. Y ya para terminar, no sé si nos puedes dar un consejo que tengamos que tener en cuenta a la hora de ir a comprar nuestros alimentos para estas fechas. Claro, hay que comprar el pavo al último de todo. Todas las comidas refrigeradas siempre deben ser compradas al último para asegurarse de que no las exponga a temperaturas que no estén refrigeradas donde crezca la bacteria. Es importante siempre mantener una separación de esas comidas que tal vez puedan gotear en otros alimentos como frutas y verduras y contaminar. Pero si usted también tiene preguntas sobre la seguridad de la comida, específicamente el Día de Acción de Gracias, estaremos abiertos en la línea de Carnes y Ave donde le podemos contestar sus preguntas. El número es 888-674-6854. Estaremos abiertos ese día de Acción de Gracias de 8 a 2 de la tarde, el tiempo este. Muchísimas gracias, Beverly López, vocera del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Te deseo a ti y a tu familia un feliz Día de Acción de Gracias. Gracias, igualmente. Y ahora nos vamos a hacer la última pausa comercial, pero enseguida regresamos con más en unos minutos en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y les agradezco que hayan estado con nosotros esta hora. Sin embargo, les invito a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24, el canal de las Américas, no solo por aquí, sino también a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Esto es todo de mi parte. Les deseo que acaben de pasar
un feliz jueves.